Continuamos entonces, ya está embarazada Raquel. Y la misión de los espíritus no termina ahí. Hemos visto también la participación tan directa de los espíritus en los procesos reencarnatorios. Muchos de ustedes no sabían de eso. Pensaban nomás simplemente que era algo mecánico la concepción. Y hemos demostrado, hemos enseñado de que no es así. La intervención espiritual es directa. Entonces ahora vamos a ver el proceso, después ya está embarazada Raquel, cómo sigue el proceso de protección, de acompañamiento a la embarazada. Dice, al día siguiente, después de haber descansado de mis obligaciones cotidianas referentes a la tarea común, regresé ansioso al hogar de Raquel. Recuerden que André Luis tenía la invitación de poder estar allí acompañando a los espíritus que iban a ayudar y acompañar a Raquel. Entonces él nos está contando eso. Era bien entrada la noche cuando encontré allí a un fiel amigo de Sigismundo y a espíritus constructores operando en la intimidad afectuosa que caracteriza las reuniones de entidades superiores. Apulio, el jefe, me recibió con amabilidad. Al contrario de la víspera, físicamente, la esposa de Adelino no se sentía bien. Aunque mantenía su cuerpo en posición de reposo, estaba muy excitada e inquieta. Nuestra hermana Raquel, me aclaró el director, comienza a sentir el esfuerzo de la adaptación. Por lo pronto, durante algunos días permanecerá indispuesta, pero de modo pasajero, ¿no? Todas las ustedes que han estado embarazadas podrán recordar los primeros días de embarazo, cuando se da cuenta la futura mamá que está embarazada, porque empieza a tener cambios de humor o hormonales, se puede desmayar o puede vomitar, entonces ya todo el mundo, está embarazada, ¿no? Alegría para muchos y desgracia para otras. Todo depende de cómo vino eso. Y entonces dice nuestra hermana Raquel, ¿no? ¿Y no logrará dormir? Pregunté. Más tarde, respondió él. Por ahora su sueño se ha reducido hasta que se formen las hojas blastodérmicas. Es el trabajo de organización inicial del feto y no podemos dispensar en nuestra cooperación activa. Que realmente tendría que tener mostrarle cómo es el blastodermo, cómo se va doblando de un tubo, cómo se va... Bueno, eso es fisiología. Y no puedo explicárselo así al aire, habría que tener las gráficas, ¿no? Bueno, busquen, pues, entren en Google, para eso sirve también, y vean, pues, cómo es el proceso del blastodermo, cómo se desenrolla y van formándose los órganos. El primer órgano que se forma es el corazón. Observé con interés el extraordinario movimiento celular en el desenvolvimiento de la estructura del nuevo cuerpo en formación y nos dé el cuidado empleado por los espíritus presentes para que el disco embrionario fuese formado con la debida exactitud. La ingeniería orgánica, exclamó el jefe del trabajo con buen humor, reclama bases perfectas. El cuerpo carnal es también un edificio delicado y complejo. Urge cuidar de los cimientos con serenidad y conocimiento. ¿Ven? Está ayudando en la formación del nuevo ser. Reconocí que el servicio de segmentación celular y el ajuste de los corpúsculos divididos al molde del cuerpo perispiritual en reducción eran francamente mecánicos, obedeciendo a disposiciones naturales del campo orgánico, pero toda la entidad microscópica del desarrollo de la estructura celular recibía el toque magnético de las generosas entidades en servicio, dándome idea de que toda la célula hija era convenientemente preparada para sustentar la tarea de iniciación del futuro cuerpo. Tal vez con la intención de justificar el desvelo empleado, Apulio me explicó atentamente. Tenemos grandes responsabilidades en la misión de construcción del mecanismo fetal. Hay que remover obstáculos y auxiliar a los organismos unicelulares del embrión en la intimidad del útero materno, para que la reencarnación, a veces tan difícilmente proyectada y elaborada, no vaya a fallar al inicio por falta de colaboración en nuestro plano, donde son tomados los compromisos. Escuchaba su palabra entendida y sabia, con mucha atención, con el fin de aprovechar todo su contenido educativo. En razón de esto, prosiguió él, muy raramente se verifica el aborto obedeciendo a causa de nuestra esfera de acción. Por regla general se originan por el inesperado acobardamiento de los padres terrenales ante las sagradas obligaciones asumidas o debido a los excesos de liviandad e inconsciencia criminal de las madres,
poco preparadas para la responsabilidad y comprensión de ese ministerio divino. O sea, lo que estaba explicando aquí, que ellos no eran los causantes de los abortos, a menos en 2 casos, sino era la culpa de la madre o de los padres que no querían recibirlo. Aún así, cuando encontramos actitudes maternales indignas, hacemos todo lo posible oponiendo nuestra resistencia a los proyectos de fuga del deber, cuando esa fuga representa mero capricho de la irresponsabilidad sin base alguna en programas edificantes. Pero claro, que nuestra interferencia en el asunto, tratando de lucha abierta contra nuestros amigos reencarnados, transitoriamente olvidados de la obligación a cumplir, tiene igualmente sus límites. Bueno, hacia libre albedrío, la libertad. Si los interesados retroceden en sus decisiones espirituales y perseveran sistemáticamente en contrariar nuestra acción, nos vemos obligados a dejarlos entregados a su propia suerte. Por ejemplo, si está embarazada la mujer, los espíritus han hecho todo el trabajo de reducir al espíritu que va a encarnar, etcétera, etcétera, y la mujer decide tomar al día siguiente la píldora del día siguiente. Ya le he dicho, la píldora del día siguiente es abortiva. Entonces, frustra los planes. Por eso dice, se tienen obligación de cumplir, tienen límites, y cuando se ven obligados a dejarlos, ya se van. Pues, los espíritus no se van de ahí. Ahí la razón de la existencia de muchos matrimonios humanos, absolutamente sin la corona de los hijos, ya que anularon sus propias facultades generadoras. ¿Sí? Porque eso se arrastra hasta la vida siguiente. La incapacidad de tener hijos. Cuando tú quisiste tener hijos, o lo abortaste, o no permitiste, frustraste su venida, y en la siguiente encarnación, ahora quieres tenerlos, pues no tienes esa capacidad. Pues cuando procedieron de semejante modo en el presente, sedientos de satisfacción egoísta, actuaron así en el pasado, determinando serias anomalías en la organización psíquica que les es peculiar. En el pasado, en otra vida. En este último caso, experimentaban dolorosos periodos de soledad y de cierta afectiva hasta que rehagan dignamente el patrimonio de veneración que todos nosotros debemos a la ley de Dios. Entonces ya entendemos una de las razones por las cuales una mujer no pueda tener hijos, no pueda concebir. Las definiciones del jefe de los constructores aclaraban mi pensamiento en lo referente a probables problemas de la lucha humana. Interesado en aprender cooperando, busqué tomar la posición del trabajador común, procurando el servicio que me competía en el campo del auxilio magnético a las organizaciones celulares. Pero, más tarde, antes de retirarme, me aproximé al director con el fin de recoger algunas informaciones. Impresionábame cierta menudencia del trabajo que se llevara a cabo en la noche anterior. ¿Mediante qué proceso se había podido hacer la unión inicial de Segismundo al futuro cuerpo en los órganos reproductores de Raquel? ¿En qué consistía el problema del elemento masculino más apto? En todos los casos de fecundación deberían actuar en el servicio de la selección amigos de la condición de un Alejandro. Esa pregunta se hacía. Apulio me oyó con la benevolencia que caracteriza a las entidades superiores informando. La pasividad no significa ausencia de cooperación. Cuando Raquel aceptó la tarea maternal, lo hizo con decisión y obediencia constructiva. Recibió a Segismundo en su organismo periespiritual y, movilizando los poderes naturales de su mente, situó el molde vivo en la esfera uterina, con la misma espontaneidad de otros procesos orgánicos, supervisados por la actividad mecánica subconsciente, cuyo automatismo refleja la conquista de las experiencias multimillenarias del alma reencarnada. Para los círculos de la mujer es tan fácil la ambientación de las fuerzas creativas como es natural para el hombre la manifestación de la actitud patriarcal y protectora mientras perdura la existencia de los lazos paternales. O sea, cada uno tiene su identidad, eso viene ya de milenios, o sea, viene propia de cada encarnación en el papel que nos toca. Si se toca de mujer, vas a tener esa creatividad. Y si ese es hombre, vas a tener actitud patriarcal y protectora. Percibiendo mi intención de aprovechar sus informes para este pequeño esfuerzo de escribir para lectores encarnados, Apulio afirmó: tendríamos grandes dificultades para explicar a los hombres terrestres el fenómeno de la adaptación de las energías creadoras en el útero materno, en los procesos de la reencarnación. Por lo pronto, la tendencia de la mayoría de nuestros hermanos encarnados se encamina a encuadrar todos nuestros esclarecimientos en los moldes del materialismo. Debido a eso, se hace necesario esperar
para suministrarles ciertas informaciones que por ahora serían incomprensibles para ellos. Fíjate, eso me quitó en 1948, estamos en 2021 y para mí es una... que lo que estudiamos en la universidad no tiene nada que ver con esto, absolutamente, ni se acerca. Ellos se alimentan diariamente, dice, de formas mentales, sin utilizar su boca física, valiéndose de la capacidad de absorción del organismo periespiritual, pero aún no siente la extensión de esos fenómenos en sus experiencias diarias. En el hogar, en la vida pública, en el trabajo, en las diversiones, cada persona recibe el alimento mental que le es proporcionado por aquellos con quien convive, condimentado por el magnetismo personal de cada uno. Pues qué importante es el ambiente donde uno vive. Si uno vive en un ambiente donde hay personas que están pensando cosas negativas, nos pueden contaminar. Por eso hay que defendernos. ¿Y cómo defendernos? En estos pensamientos, hacer barreras magnéticas. Porque si nos toca convivir con una persona difícil, una persona atrasada, una persona hasta inmoral o delincuente, y no nos queda otra que convivir con esa persona porque razones hay muchas, puede haber muchas. Entonces, ¿cómo puedo yo protegerme? Rodeándome mi pensamiento. Yo me protejo con mi pensamiento. Obviamente oro por esa persona. Entonces ya estoy emitiendo una cantidad de energía que me va a proteger de ese contagio, de esa energía negativa. De esa alimentación depende la mayoría de las veces los estados íntimos de felicidad o de disgusto, de placer o de sufrimiento, el inmenso porcentaje de encarnados que todavía no alcanzaron el dominio de sus propias emociones. Por eso estar en una casa donde está, cuando hay este tipo de gente, no es agradable. Puede ser una mansión, puede ser con todos los lujos, pero el ambiente no es limpio. En cambio, uno puede ir a una casa lo más sencilla y humilde, se siente paz, se siente muy bien porque hay un ambiente mental positivo. De esa alimentación depende la mayoría de veces los estados íntimos de felicidad y disgusto. Según puede observar, el hombre también absorbe la materia mental a todas horas, ambientándola dentro de sí mismo en el círculo más íntimo de su propia estructura fisiológica. Por eso, aquella persona que está armonizada, aquella persona que está con sus pensamientos, está en sus luchas, en sus conquistas, en cuanto a sus defectos, en cuanto a sus reparando errores, rescatando deudas, esa persona no se enferma, está armonizada, no se enferma. Porque la bacteria o el virus, en este caso el virus, necesita ambientes negativos para vivir, sí. Pues una persona que se mete a un ascensor, y en el ascensor hay una persona que está con gripe, la influenza, ¿no? Y lanza el estornudo, habían 10 personas ahí, el que esté armonizado no le pasa nada, no se contagia, el virus no puede entrar, no hay terreno. En cambio, los que no están salen al hospital, contagiadazos, inmediatamente a las horas ya están con todos los síntomas. El jefe de los constructores me miró de buen humor, percibiendo mi expresión de sorpresa al recibir elucidaciones tan simples en asuntos tan complejos. En su última experiencia en la Tierra, cuando vestía los fluidos carnales, ¿nunca sintió la perturbación del hígado después de una fuerte discusión? No, ¿nos pasa eso? Si hemos estado por almorzar, lo almorzamos y si lo discutimos, el hígado segrega una cantidad de bilis y eso descompone el alimento, nos cae mal la comida. ¿Jamás experimentó un momentáneo desequilibrio en el corazón al recibir una sorpresiva noticia? Sí, por supuesto. ¿Por qué la desarmonía orgánica, si en aquellos minutos eran muchas veces de satisfacción y de felicidad? Es el hombre en tales momentos que recibe cierta cantidad de fuerza mental en el campo de su pensamiento, del mismo modo que el cable recibe la carga de electricidad positiva. El punto de recepción se encuentra efectivamente en el cerebro, pero si la persona no se identifica con la ley del dominio emotivo, que manda a seleccionar las emisiones que llegan hasta nosotros, guardará la fuerza perturbadora dentro de sí misma, en la intimidad de las células orgánicas, con gran perjuicio para las zonas vulnerables. Por eso uno debe, el insulto, dejarlo pasar. De quien te vino el insulto, uno ya dice, ¿de quién vino? Pobre enfermo del alma. Y no se enoja en enojarse, está con la ira. Pobre. Son mis pacientes después, no sé por qué. Yo ahí pongo el péndulo nomás. ¿Usted le gusta pelear, no? Bueno, sí, le gusta pelear porque el hígado está hecho chicharrón. Y después dice, ¿por qué me enfermé del hígado? Si es muy difícil explicar a los hombres encarnados hechos rutinarios, como eso a lo que nos hemos referido, que en la lucha carnal se repiten en ella docenas de veces durante cada día.
¿Cómo informarlos con exactitud y detalle sobre la ambientación del molde vivo para la construcción fetal en la intimidad uterina? Necesitamos contar con la colaboración del tiempo para conjugar nuestras experiencias. Bueno, en la mañana yo estaba armonizado, el cuento, ¿no? Estaba tranquilo, y me empecé a trabajar, y viene mi trabajadora estrella, como saben ustedes, los demás no están con descanso médico, y entonces se quejó, y se quejó cuando yo estoy enfermo, que por aquí, que por allá. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? No me vas a perturbar por más que te diriges. Lo que vas a hacer, vas a tomar tus cosas y te vas a tu casa a descansar, a reposar. Porque tienes tantas enfermedades que me estás diciendo, reposa, descansa. Yo te voy a pagar igual, no te voy a descontar como nunca le descuento a nadie que no viene a trabajar por razones de enfermedad, si por razones, otras razones, es otra cosa. Y me dijo, pero, ni no voy a discutir, no voy a pelear. Y no peleé, no se fue tampoco. Después del día así callado, que yo estaba tranquilo, haciendo mi trabajo. ¿Ves? Si yo hubiera entrado al nivel de los obsesores que seguro estaban utilizándolo para ver si me pinchaban, yo terminaba las patadas, pues. Lo botaba, hasta me dijo, y me vas a liquidar, te voy a liquidar, ¿cómo no? Todo vas a recibir, todo. Hablas con el contador, todo le decía así. Yo era peace and love. No, caí en la provocación. Esa es la cosa, que podía aguantar, ¿eh? Hay que aguantar, porque provocaba, por decir, ¿sabes qué? Te hago una palabrota y te largas de acá, déjate fastidiar. Pero ahí caemos, y cuando caemos, nosotros nos enfermamos. Si no caemos, la otra persona en la que hace la rabia pues se tranquiliza. Calma. Ay. ¿Cómo informarlo con exactitud y detalle sobre la alimentación del molde vivo para la construcción fetal en la intimidad uterina? Necesitamos contar con la colaboración del tiempo para conjugar nuestras experiencias. Animado por las aclaraciones recibidas, observé. Tiene razón. Todavía hoy, pese a mi condición de desencarnado, no me siento a la altura de recibir determinadas noticias sin sufrir alteraciones en mi campo emocional. Fíjese que ya al menos él es un espíritu esclarecido. El espíritu esclarecido es aquel que se sabe diferenciar el bien del mal. Ese es un primer paso. Ser el espíritu esclarecido. Todavía tener noticias le afectaría su campo emocional. ¿Se acuerda al principio cuando fue a su casa y vio que su esposa se había casado nuevamente, cómo se perturbó y esa perturbación hizo que su estado mental cambiara y regresó a los niveles inferiores? ¿Se acuerdan? Oh, se acuerdan. Si no, léalo o vean la película. Muy bien, dijo el director satisfecho. Es que usted está haciendo extenso curso de autodominio y tan solo después de alcanzar esa victoria moral, el autodominio es una victoria moral, ¿eh? Es que sabrá seleccionar las fuerzas que lo procuran, guardando en la zona íntima de su alma solamente aquellas de reconfortante o constructivo tenor. Claro, hay que recordar cosas bonitas, cosas buenas, cosas positivas. Cuando me dice, oye, ¿tú te acuerdas de eso? Y esas cosas yo no me acuerdo, las he bloqueado. No me acuerdo. Y no me acuerdo, pues de verdad, no me acuerdo. No es que tenga mala memoria, sino si ya se vuelve selectivo. Porque voy a recordar cosas que me van a mortificar o cosas que me hicieron. Si recuerdo cosas que me hicieron, que no he perdonado. Entonces te lo he dicho, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Jesús dice, agarra tú y bota ese odio al fondo del mar. Ahí, al fondo del mar. Enseguida, dándome la impresión de que deseaba seguir tratando del asunto que examinamos, Apulio prosiguió. En cuanto a sus observaciones alusivas a la colaboración de Alejandro en la selección del elemento masculino de fecundación, me corresponde afirmar que no podemos contar en todos los casos con ese concurso que depende del sector del merecimiento. O sea, no todos los espíritus que padres que van a recibir a sus hijos pueden participar, es por merecimiento. Cuando el factor magnético no procede de una cooperación elevada de ese orden, debemos considerar que él prevalece del mismo modo, comprendiéndose que la esfera pasiva está igualmente impregnada de energía de atracción. Si el elemento masculino de la procreación está repleto de fuerza positiva, el óvulo femenino no está de fuerza receptiva. Si ese óvulo está imantado de energías desequilibrantes, naturalmente ejercerá especial atracción al elemento que más se afine con su naturaleza intrínseca.
En vista de eso, amigo mío, la célula masculina que alcance el óvulo en primer lugar para fecundarlo no será la más apta en el sentido de superioridad, pero sí en el sentido de sintonía magnética, en todos los casos de fecundación para el mundo de las formas. O sea, no es el más fuerte, sino es el más afín a ese óvulo, el espermatozoide. Esta es la ley por la cual en la Tierra los especialistas en genética muchas veces son sorprendidos en sus observaciones en vista de los cambios inesperados en estructuras de varios tipos dentro de las mismas especies. Las células también poseen en el campo de las manifestaciones vitales su individualidad magnética, algo independiente. En ese punto el director sonrió prosiguiendo. Si la mujer puede ejercer su influencia decisiva en la selección del compañero, también la célula femenina, en la mayoría de los casos, puede ejercer su actuación en la selección del elemento que ha de fecundarla. Claro que nos referimos aquí a un problema de ciencia física, sin alusión a los problemas espirituales de las tareas, misiones o pruebas necesarias. Identificando mi silencioso gesto de interrogación, el director observó. Sí, porque para determinar las obligaciones de ciertos espíritus durante la reencarnación, las autoridades de nuestra esfera de lucha disponen de suficiente poder para intervenir dentro de ciertos límites en la ley biogenética, ajustando las disposiciones camino a objetivos especiales. O sea, ellos pueden intervenir, esto es mecánico, cuando hay necesidad de objetivos especiales. Pero en ese momento nuestra conversación fue interrumpida. Un pequeño grupo de entidades amigas solicitaba la presencia de Apulio fuera de la alcoba del servicio reencarnatorio. Mi gentil, el jefe del trabajo, me invitó a acompañarlo. Con buena voluntad me presentó al grupo que estaba formado por 2 señoras desencarnadas, amigas de Raquel, y de un amigo de Segismundo, deseoso de testimoniar afecto y dedicación en aquella experiencia en curso. Venían de nuestra colonia espiritual en servicio de asistencia a familiares radicados aún en la tierra y querían aprovechar la oportunidad para hacer aquella visita cariñosa. El director los escuchó con la mayor atención y el mejor buen humor, pero con gran sorpresa para mí observó. Como responsable por la organización primordial del nuevo cuerpo carnal de nuestro hermano Segismundo, agradecemos la atención de ustedes, pero no podemos utilizar la visita a esta hora. Estamos aprovechando el escaso tiempo de armonía relativa que la mente materna nos ofrece para delicados y muy urgentes servicios de magnetización celular. Sonriendo afable agregó, pero después, miren, del 21º día, o sea, la tercera semana, cuando el embrión haya alcanzado la configuración básica, nuestros amigos podrán ser visitados a cualquier hora, entendiéndose para ese tiempo ambos, madre e hijo, podrán ausentarse del cuerpo con facilidad. Por eso las primeras 3 semanas son vitales para la maternidad. Por eso son los abortos. La señora ni se enteraba que estaba embarazada y le vino un sangrado. Abortos espontáneos. Dijo así, ¿no? Por ahora el amigo Segismundo no puede apartarse de su futura madre y la hermana Raquel, a un estado de sueño físico, está obligada a permanecer junto a nosotros a corta distancia. No hay duda, replicó el caballero de nuestra esfera, no deseamos perturbar el desarrollo del trabajo. Sabemos que Raquel se pondría muy conmovida con nuestro abrazo personal, comentó una de las señoras. Pues de cualquier modo, la alegría inesperada es también un choque. Es lo que necesitamos evitar, contestó Apulio satisfecho. No obstante, deseo hacer sentir que Segismundo precisa del amparo espiritual de todos nosotros. Tenemos la recomendación de notificar la presente reencarnación de él a todos sus amigos, con el fin de que vengan hasta aquí siempre que les sea posible, no solo para beneficiarlos con los valores del estímulo espiritual, sino también para colaborar en la organización armoniosa del feto con su vibración de simpatía. Volveremos en la primera oportunidad, clamó uno de los visitantes, que hasta entonces se había mantenido en silencio. Necesitamos colaborar para el beneficio de Raquel. Agregado sonriente, dice, hemos organizado una serie de excursiones espirituales para las próximas noches que ella pueda disponer. Haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para ofrecerle un estado de alma confiado y feliz. Diversas amigas se encuentran avisadas para ese fin. Muy bien, exclamó el director satisfecho. Inmediatamente se despidieron los visitantes mientras yo registraba una preciosa lección más del plano espiritual. A sonas de nuevo, Apulio me aclaró bondadosamente. El momento que estamos atravesando es delicado y no podemos distraernos. Noche tras noche, dice Dralif, noche tras noche penetré en la alcoba donde se llevaba a cabo el trabajo reencarnatorio, aprendiendo y cooperando para conocer mejor la generosidad de los bienhechores espirituales y la sabiduría de Dios manifestada en todas las cosas. ¡Qué bárbaro! 21 días estaban pegados ahí ayudando
a esa reencarnación. Después de la vesícula germinal, con la cooperación magnética de los espíritus constructores para cada célula, se formaron las 3 hojas blastodérmicas, aprovechando el molde que Raquel idealizara mentalmente para su futuro hijito, el cual fue aplicado sobre el modelo vivo de Segismundo en el proceso de nueva reencarnación. Observé que los trabajos de los técnicos espirituales eran en todos sus aspectos semejantes a los servicios que acompañaron en la sesión de materialización de desencarnados, pues se servían del concurso del interesado y se valían de la colaboración de Raquel, que en este caso tomaba la función de medium de la vida. Se movilizaban amigos, se echaba mano de recursos magnéticos, se los solicitaba tal como se requería en la sesión de materialización, el concurso del orientador mediúnico sobre las fuerzas pasivas de la intermediaria y el auxilio directo y positivo de Adelino, el futuro padre de Segismundo. El símil era completo, apenas con la diferencia que en los trabajos de materialización de los desencarnados se empleaban algunas horas de preparación para un resurgimiento incompleto y transitorio, mientras que aquí se emplearían 9 meses consecutivos para lograr una reencarnación tangible del alma con carácter más o menos largo y definitivo. Con el transcurso de los días se iba formando el nuevo cuerpo de Segismundo, célula a célula, dentro de un plano simple e inteligente. Prosiguiendo con las observaciones metódicas, verifiqué que la hoja blastodérmica inferior, obedeciendo a disposiciones del modelo vivo, se enrollaba presentando la preforma del tubo intestinal, al paso que la hoja superior tomaba el mismo impulso de enrollamiento, formando los tubos epidérmico y nervioso. La hoja media, asumiendo en una forma especialísima, daba lugar a primeras manifestaciones de la columna vertebral, de los músculos y de diversos vasos. El tubo intestinal comenzó a dilatarse en ciertas regiones, dando origen al estómago y a diversas especies de asas, y revelando enseguida determinados movimientos de imaginación interna y externa. Él organizaba luego las estrellas inferiores y superiores constituidas por dobleces, vellosidades y glándulas. El tubo cutáneo comenzó el servicio de estructuración complicada de la piel, al mismo tiempo que el tubo nervioso se doblaba paulatinamente sobre sí mismo, preparando el tronco encefálico. Mientras ocurría eso, sustancias de la hoja media se transformaban de modo sorprendente. Día a día eran para mí cada vez más bellas las lecciones que recibía, observando entonces por qué maravillosas disposiciones se cementaba el cordón axial en vértebras que abrazaban el tubo nervioso en la parte superior y el tubo intestinal en la zona inferior. Realmente es increíble, es un milagro de la naturaleza de la formación de un ser humano. Ahora hay tutoriales donde se ve desde el principio cómo se va formando esas capas que va formando cada uno, se especializa en una forma del cuerpo. Es increíble. Pero más increíble es ver de que son espíritus los que están guiando esto, están vigilando. El servicio de los espíritus constructores, unidos a la dedicación de Herculano, revelaba enseñanzas siempre nuevas. No sería posible describirles los minuciosos cuidados y el cariño empeñado en la nueva construcción de la morada carnal de Segismundo. Se trabajaba con mucho celo y rigurosidad, desenvolviendo vastos sistemas de garantía de las organizaciones celulares. ¿Se ha puesto a pensar usted la encarnación de Jesús? Imagínense cómo fue eso. A veces en los pródromos de la formación de los órganos más importantes se detenían en oración, suplicando las bendiciones de Jesús para la tarea iniciada. Y observé que siempre que eso sucedía, brillantes luces procedentes de lo alto se derramaban a través de la alcoba, estimulando su acción. El trabajo asumió características de verdadera revelación divina. Para fijarlo en particularidades, sería preciso olvidar la finalidad doctrinaria de estas sencillas observaciones, revelando para el campo de la técnica propiamente dicha, esfuerzo descriptivo ese, que ha sido objeto de extensas consideraciones de los tratadistas del asunto, y que deben servir al investigador de puras informaciones del orden material en los sectores de la inteligencia. O sea, ustedes pueden encontrar esto en Google, pero todo es la parte material. En Google no le va a dar la información de cómo es el papel de los espíritus durante estos procesos. Pues no lo saben y no lo aceptan. Si lo supieran, pueden leerlo, pero no lo van a aceptar. No lo pueden ver, no lo quieren aceptar. La primera célula de fecundación estaba transformada en un mundo verdadero de organización activa y sabia. El embrión se revelaba notablemente desarrollado. En la parte anterior, el tubo intestinal daba origen al esófago, mientras que el intestino, con sus disposiciones complejas, se situaba en la región posterior, internamente. Y internamente se hiciera en él un perfecto servicio de pliegues y vellosidades. En la parte exterior se organizaban partes salientes que a su vez y poco a poco se convertían en diversas glándulas.
Proseguía aceleradamente la formación de los distintos departamentos cerebrales, la preparación de las glándulas sudoríparas y sebáceas, los órganos autónomos, los vasos sanguíneos, los músculos y los huesos. En el 20º día de servicio, Apulio se mostraba muy satisfecho. Me informó que el trabajo básico estaba terminado. Algunos de los cooperadores podían ya apartarse. Para la continuación de la tarea bastaría 2 de ellos asociados al esfuerzo continuo del herculano. Ese día, la futura forma física de Segismundo, acomodada en el líquido amniótico, me produjo la perfecta impresión de un pez. No faltaban para ello ni siquiera las concavidades branquiales que con exactitud absoluta se revelaban en el feto. Hablando del servicio de recapitulación en el curso y de la reminiscencia de las antiguas épocas del tropazo por las corrientes marinas. En la noche del 21º día se abrió la puerta magnética del aposento de Raquel a la visita de carácter afectivo. No eran pocos los amigos espirituales que esperaban aquel momento feliz. La futura madrecita, delicada del cuerpo por la dulce influencia del sueño, se sentía aliviada y casi dichosa. Apulio y sus compañeros, así como también Herculano, fueron saludados con alegría y con emoción. Algunos amigos de Adelino habrían llegado también con el propósito de felicitarlo y de prestarle el posible concurso. Noté que Segismundo también había sido aliviado, los hilos tenuísimos que unen a los encarnados al cuerpo físico cuando se hallan en estado temporal de liberación, de igual manera lo unían a la organización fetal. A medida que Raquel se apartaba, también él se podía apartar, pero sin ser posible abandonar la compañía materna. Raquel lo sostenía en sus cariñosos brazos mientras sonreía a nuestro lado, delicada del campo denso material. Esta es una pregunta interesante. Cuando uno está embarazada, el feto sale y se va, no, estamos viendo que no. Está muy ligada a la madre. Entonces, la madre lo sostiene. ¿Y por qué? Otra pregunta, ¿por qué? Pues todavía no está desligado. El feto está en el vientre de la madre. Cuando ya sale ya y tiene su propio perispíritu, sí, ahí sí va a salir. Todavía no puede salir. Reconocí que la tregua se verificara para todos, con excepción de Herculano, que no se apartó de la alcoba manteniéndose vigilante. Los constructores de modo general estipularon una gran pausa en el servicio, y mientras los amigos de Adelino lo conducían a planos diferentes para que obtuviera ciertas informaciones que le eran necesarias, acompañé al grupo que formaba con Raquel y su hijito a una asamblea de esperanza y de alegría. Muchas amistades reunidas los conducían a ambos a un extenso jardín situado en la propia superficie terrestre. En el momento en que el sol anunciaba a lo lejos su reaparición en el hemisferio, oramos en conjunto, loando la bondad de Dios para que nos llenara de bendiciones en el camino evolutivo. Enseguida observé que muchos amigos desencarnados allí presentes componían tónicos y bálsamos reconfortantes, con emanaciones de plantas y flores, derramándolos sobre Raquel y su hijito, con el fin de fortificarlos para la lucha. Miren, no sabía eso, me había olvidado de ti. O sea, que le daban tónicos y bálsamos que habían preparado de plantas y de flores y los derramaban, ¿no? Era bello comprobar el cariño fraternal en aquellas demostraciones de devoción y de ternura. Aprendí a extasiar una lección más en la esfera espiritual. Como las aves viajeras que saben buscar lejos el plumaje suave para el nido y el precioso alimento para los pichones recién nacidos, el alma de las madres devotas y cariñosas sabe atravesar grandes distancias en busca de elementos delicados para la formación del nido de carne en que su hijito bien amado habrá renacer. O sea, las madres se preocupan por el cuerpo que se está formando para ese niño que va a renacer. El servicio de organización fetal prosiguió normalmente en vista de los respetables hábitos del matrimonio, que día a día parecía más integrado con la asistencia de nuestra esfera de acción. Ellos tenían sus horarios y los cumplían, era muy integrado. El desenvolvimiento de la futura forma de Segismundo compelía a Raquel a verdaderos sacrificios orgánicos. No obstante, cada noche por la madrugada se repetían las excursiones espirituales que ella y su hijito recibían de los amigos de nuestro plano. El trabajo de Herculano mereció cooperación de innumerables amigos. Rara era la noche en que no venían espíritus agradecidos a Segismundo para velar por la armonía de su reencarnación, prestando lugar a los padres y a él los más variados auxilios. Esos amigos que tenía Segismundo los había conseguido durante los 30 años que estuvo en el mundo espiritual. No eran amigos encarnados. Él se va de la tierra con deudas, ¿no? Recuerden. Entonces eran espíritus agradecidos por las tareas y por los servicios recibidos por él en el mundo espiritual durante los 30 años que estuvo ahí. Terminado el periodo de mis observaciones fundamentales, no volví al hogar de Adelino con la misma asiduidad. No obstante, continuar interesado en aquel donde se procesaba la reencarnación de tiempo en tiempo,
compelido por otro género de servicios al lado de Alejandro. Pero, en la víspera del nacimiento de la nueva forma física de Segismundo, comparecí en compañía de Alejandro, mi venerable orientador, que se proponía cooperar para el fortalecimiento maternal en el momento culminante. ¿Qué van a hacer? Después de prolongados esfuerzos, en los que sentí una vez más la sublime glorificación de la esposa madre, Segismundo renacía. Asombrado con la vigorosa asistencia espiritual que nuestra esfera dispensaba al asunto, oía a Alejandro decir conmovido: está listo el servicio de reencarnación inicial. El trabajo completo con la plena integración de nuestro amigo en los elementos físicos solamente se verificará de aquí a 7 años, ¿se acuerdan? A 7 años ya el espíritu está completamente en posesión del nuevo cuerpo. Admirado y enternecido en mis fibras más íntimas, me envolví en oraciones de agradecimiento que formulábamos al Señor, reconociendo el tesoro divino que constituía la dádiva de un cuerpo carnal para nuestra experiencia y aprendizaje en la superficie de la tierra. Muy bien, queridos hermanos, mañana continuamos en el estudio del libro que estamos viendo, Misioneros de la Luz. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Cuídense mucho, oren bastante, oren antes de dormir, oren. Chao, Daniela, chao, familia. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Chao, Lorena. Gracias, hasta mañana.